es Ángela y estaré pendiente de todas sus dudas e inquietudes. Pueden hacer sus preguntas a medida que avanza la presentación por medio del chat o pueden levantar la mano y yo les concedo el permiso para el micrófono. Les recomiendo estar muy pendientes, ya que haremos una dinámica en la que rifaremos la certificación de Kaspersky EDR Optimum. Para esa certificación se requiere haber cursado Fundamentals. Por ello, pues en caso de no contar con esa certificación, se le incluirá con el fin de que pueda acceder a la de Listo. Por aquí le doy paso a nuestro ingeniero Camilo. Buenos días, ingeniero, bienvenido. Muchas gracias, Ángela. Muy buenos días para todos. Como bien lo mencionó Ángela, nuevamente les recomiendo estar muy atentos a la presentación que hará nuestro speaker principal. Mi nombre es Camilo, yo soy consultor senior de Infortec. De pronto por aquí para recordarles un poco quiénes somos. Somos una compañía líder en el sector de ciberseguridad para toda la región. Actualmente brindamos soluciones a la vanguardia de soluciones que enfrentan a los desafíos de seguridad más apremiantes a día de hoy. Tenemos un grupo de trabajo altamente capacitado para solucionar cualquiera de sus dudas o inquietudes que puedan tener durante los procesos de adopción de ciberseguridad en sus organizaciones. Y básicamente a lo que nos concierne al día de hoy, la ciberseguridad pues no es un secreto que está en constante evolución, es algo que ya le pasa al vecino, entonces debemos estar preocupados en ese aspecto. Y basados en ese aspecto, pues la importancia de proteger nuestros sistemas o nuestros ecosistemas digitales ha cobrado una especial relevancia a día de hoy. Y dentro de esa relevancia juega un papel vital los EDRs, que es el tema que nos concierne a día de hoy. Es una pieza fundamental dentro de nuestro arsenal de defensa que pueda tener cualquier organización. Nos brinda la capacidad pues, de detectar amenazas avanzadas, responder de una manera efectiva a ellos, a cualquier incidente que pueda tener nuestros dispositivos finales, válgase dentro de lo que cabe allí en ese concepto, computadoras, dispositivos móviles, servidores, etcétera. Pues bien, durante el espacio de la mañana de hoy, nuestro compañero Juan Sebastián, quien de paso ya introduzco a la reunión del día de hoy, explorará en detalle pues cómo nos puede aportar un EDR a nuestras compañías, cómo de pronto a grosso modo funciona, las bondades que nos brinda y cómo mejora la postura de seguridad para cada una de nuestras organizaciones. Entonces, pues esperamos que sea una información clara y comprensiva para ustedes. Igualmente, si tienen alguna duda o inquietud, ahí va a estar Ángela apoyándolos por el chat o el mismo Juan Sebastián, a quien doy paso a dar inicio al laboratorio del día de hoy. Buenos días a todos. Muchas gracias, Ángela, Camilo, ahí por toda la introducción. Bueno, ahí para dar inicio a lo que nos reúne el día de hoy. Camilo, dentro de su introducción, mencionaba una palabra que me parece interesante y es la palabra arsenal, ¿no? Y es que, pues, hoy en día los ataques que estamos sufriendo, porque ya no podemos decir que están, sino que estamos, porque ya realmente, pues, estamos con objetivo militar a nivel Colombia, pues somos uno de los países más atacados a nivel Latinoamérica, en donde, pues, estamos en el tercer puesto, ¿sí? Entonces, dentro de esa palabra que mencionaba Camilo, que me parece bien interesante en la palabra arsenal, y es que ya pues hoy en día no es suficiente, pues digamos que las soluciones tradicionales y hablando de los mal llamados antivirus, ya pues ese término de EDR es una sigla que empezamos a escuchar muchísimo por marketing, por de pronto un voz a voz, ¿sí? Y un término que está muy de moda, pero que pues el significado de ese término de pronto se ha interpretado de diferentes formas, de diferentes maneras. Entonces,
antes de empezar con realmente el alcance que tiene la solución y demás, a mí me parece importante pues de pronto tener claridad sobre precisamente qué es ese término, dónde apareció, quién lo creó y pues cuál es la capacidad o el alcance que tiene pues ese tipo de soluciones, ¿no? Entonces, para arrancar, pues inicialmente el término quién lo creó, de dónde apareció, realmente pues apareció por Anton Chubaikin, un personaje de Gartner a eso del año 2013, ¿sí? Y pues Anton, ¿qué dijo? Anton dijo, bueno, el término o este término de EDR básicamente se define como unas soluciones que van a hacer un registro, un almacenamiento sobre los comportamientos del punto final, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esas siglas de EDR o Endpoint Detection and Response, tengamos claro de que es una plataforma o una solución que va a hacer el registro completo de lo que son las estaciones de trabajo, puntos finales, ¿sí? Todo lo que son equipos de cómputo, en este caso, pues los equipos con los que nosotros estamos trabajando pues día a día, todo, y pues donde los usuarios finales pues realizan todas sus tareas y procesos, ¿sí? Estas plataformas que utilizan van a utilizar varias técnicas de análisis de datos. Entonces acá ya es donde encontramos todas esas tecnologías o esas siglas de inteligencia artificial, machine learning o comportamientos de anomalías, comportamiento adaptativo de anomalías, en este caso pues para detectar un comportamiento sospechoso en esos sistemas, en esas estaciones de trabajo. ¿Y esto qué nos va a permitir a nosotros como analistas de seguridad? Pues vamos a tener un contexto mucho más amplio sobre la información, sobre lo que está pasando, ¿sí? Y luego de eso, pues vamos a poder tomar acciones de respuesta o medidas preventivas para bloquear ese tipo de actividades maliciosas, ¿sí? Esto de forma resumida o en pocas palabras, pues una EDR que es básicamente, una EDR es una plataforma, una herramienta que nos va a proporcionar un monitoreo y un análisis continuo sobre una terminal, una estación de trabajo y en la red con el fin de detectar amenazas avanzadas o evasivas. ¿Listo? Entonces, básicamente el ciclo o el alcance que tiene este tipo de plataformas o de soluciones es inicialmente detectar, ¿sí? Que por lo menos identifique cualquier tipo de variante, amenaza, ataque evasivo, ¿sí? Luego de esa detección, yo poder hacer un análisis comportamental, investigar, revisar completamente qué es lo que está tratando de hacer o qué es lo que está tratando de ejecutar. Seguido de eso, pues tomar unas acciones de respuesta basada en esa investigación que yo realizo, ¿sí? Y luego de eso, pues generar unas alertas que a mí me generen de pronto eh, una incertidumbre, una preocupación y vuelve el ciclo a retornar, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que hace un EDR en términos generales y pues son los mínimos requisitos que debería realizar, ¿vale? Adicional a eso, pues, ¿qué debería proporcionar a un EDR? Inicialmente, pues, la detección de los incidentes, ¿no? Entonces, ahí ya arrancamos con esa sigla inicial que define el EDR, detección. Entonces, debe detectar incidentes. ¿Qué más debe tener? Contención. Debe contener también los incidentes en el punto final. Y eso ya vamos ahorita a detallar un poquitico más esa fase de contención. Cómo podemos mitigar o responder a ese tipo de incidentes o ese tipo de ataques. Investigar esos incidentes, ¿sí? Entonces, también debe permitir eso y proporcionar una orientación para la corrección, ¿sí? Entonces, acá también es un tema que muchos de los EDRs que hay en el mercado, de por lo menos este tipo de características, no las tienen o por ahora no las han acoplado dentro de sus sistemas. ¿Listo? Entonces, ya ahora sí entrando en lo que es el alcance directamente de la solución de Kaspersky a nivel de EDR, que nuestra solución se llama Kaspersky EDR Optimum o KEDRO, el alcance que llega a cubrir este tipo de solución a nivel general va a permitirnos inicialmente realizar un análisis de causa raíz. Entonces, ¿cuál es este análisis de causa raíz? Este análisis de causa raíz tiene como alcance mostrarnos o generarnos a nosotros un paso a paso o la guía de los procesos o la propagación del incidente. Entonces, acá que tenemos una mayor visibilidad de lo que está pasando. Básicamente aquí vamos a responder la gran mayoría de dudas que pueden llegar a surgir cuando sufrimos un incidente de seguridad.
qué está pasando, cómo está pasando y qué es lo que está haciendo. ¿Sí? Entonces, ese análisis de causa raíz nos va a permitir obtener muchísima más información de la que normalmente estamos acostumbrados con las soluciones tradicionales. ¿Sí? Luego de eso, pues vamos a tener una visibilidad completa del esquema de propagación del ataque y seguido de eso ya empezamos la etapa de contención, generando unos indicadores de compromiso, generando unas respuestas automatizadas por medio de un solo clic. Ya ahorita voy a detallar un poquitico más toda esta información. Y pues todo esto va a permitirnos a nosotros generar unas respuestas rápidas, automatizadas y pues con la mayor eficiencia posible. Luego de pues haber hecho toda esa detección. ¿Listo? Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta. Vale, listo. Entonces, voy a pasar directamente ya al laboratorio. Lo que vamos a hacer es que, pues yo voy a abrir un par de clientes, voy a abrir dos máquinas exactamente, una como un usuario normal, un usuario administrador, y otra como un servidor, una estación de trabajo eh, que pues tiene de pronto unas aplicaciones, tiene un servidor de archivos. Desconecto la VPN. Listo. Entonces, de entrada vamos a ver lo que es el equipo servidor. En este caso vamos a verlo como si fuera un cliente, un usuario que por algún motivo eh, realizó clic donde no debía, ¿no? Entonces, aquí tenemos una muestra. Realmente esto es una aplicación, un software malicioso, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la ejecución, vamos a ejecutarlo de entrada vamos a ver pues múltiples procesos que se pueden llegar a ejecutar. Esto puede ocurrir en cualquier escenario. Pongamos un correo de suplantación, un correo que tiene un archivo, un documento, un PDF y que pues de forma en segundo plano se ejecutan estos múltiples procesos que para el usuario pues digamos que puede que no le causen mucha sospecha o seguramente pues cuando hay ese temor o ese miedo que se puede llegar a causar cuando nosotros vemos este tipo de ejecuciones, ¿sí? Cuando vemos que están ocurriendo acciones sin que yo ejecute algo o sin que yo esté moviendo mi cursor y yo veo que se están ejecutando varias aplicaciones, que se empiezan de pronto a abrir archivos o algún aplicativo, algún ejecutable, y que también seguido de eso, miren allá en el escritorio que me está creando archivos, ¿no? Entonces, esos archivos que me está creando allá pueden ser conexiones, pueden ser modificación de llaves de registro, pueden ser, digamos que, múltiples factores, ¿cierto? Entonces, miren que aquí ya la solución eh, ejecutó todo, ¿sí? Dejó dentro del escritorio un archivo, dejó un archivo ahí creado y pues de manera visual hacia el usuario pues no ocurrió nada más, ¿no? Seguramente el usuario sí se pudo dar cuenta que pues empezaron a abrir diferentes ventanas, un script y demás, pero pues hacia el usuario pues no le generó mayor información, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando nosotros vamos directamente a la consola de administración? Vamos a irnos nosotros acá a ksc.kaspersky.com. Vamos a ir directamente al espacio de trabajo o la consola de administración. Y aquí ya es donde empieza a cobrar muchísimo sentido esta tecnología de EDR y este módulo por las capacidades que nos puede llegar a brindar. Entonces aquí yo qué hago directamente voy al dashboard principal, voy a ir a la página
y voy a direccionarme a la sección de alertas, que aquí en esta sección de alertas es donde yo voy a obtener toda la información de los incidentes o las amenazas que se han detectado en las diferentes estaciones de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo ya que empiezo a obtener, yo ya empiezo acá a obtener información que seguramente para ustedes, los que han de pronto tenido la oportunidad de administrar una consola de endpoint o de antivirus, esto no es una información diferente a la que ya estamos acostumbrados, ¿no? Seguramente. La fecha de detección, el tipo de objeto que se detectó, la respuesta automática, la acción que tomó la solución de seguridad, el dispositivo donde se detectó, miren que es el servidor en el que yo estaba ahorita trabajando, la estación de trabajo o el grupo donde está asignado ese equipo, el usuario que está directamente logueado o el que estaba logueado en ese momento. Y tenemos también la ruta del archivo. Miren que es el mismo ejecutable que yo ejecuté en ese momento ahorita. Es ese mismo, donde ya aquí pues la solución tradicional me muestra pues la acción que se toma, ¿cierto? Pero ya cuando yo hago acá clic en este enriquecimiento de información, donde yo ya le digo, venga, déjeme ver más información, aquí ya es donde el módulo de EDR me empieza a generar un valor importante a nivel de investigación y a nivel de respuesta. Cuando yo veo inicialmente el esquema de propagación, dos, las recomendaciones o la guía para yo responder a esa amenaza, ¿sí? Veíamos allá en las láminas ahorita que cuáles son esos mínimos características que debe proporcionar un EDR. Entonces, uno, detección, ya tenemos acá detectada la amenaza. Dos, investigación. Tres, visibilidad de la amenaza. Cuatro, guía, la guía, el paso a paso, la guía de respuesta. Y cinco, acciones de respuesta, ¿cierto? Entonces, vamos a ver puntualmente aquí esa guía de propagación. Miremos aquí que dentro del explorador, que es un proceso normal de Windows, se ejecutó este archivo .bat, ¿cierto? Y seguido de eso, miren que se desencadenaron múltiples procesos. Aquí vemos inicialmente que se eliminaron 16 archivos, ¿sí? Si yo doy clic en la cadena de ejecución, voy a ver que se eliminó el archivo fi.e64, que si me retorno nuevamente, aquí vemos todavía que hay uno creado, ¿cierto? Miren que acá todavía hay un archivo que se creó. Vemos otros que se crearon en la carpeta local o temporal, ¿sí? Estos archivos no los alcanzamos a ver, ¿sí? Vemos otros archivos nuevamente que se crearon en la carpeta local de Microsoft en PowerShell, que seguramente fueron esos comandos de control que se ejecutaron dentro de la consola de CMD. Y bueno, hay infinidad de archivos y procesos que se fueron ejecutando. Miren aquí también estos otros archivos que se fueron creando, ¿sí? Y que luego de eso, pues, ejecutaron su acción, ¿sí? El proceso que seguramente el atacante en este caso incorporó dentro de la herramienta. Y luego de eso, pues, él se eliminó, ¿sí? ¿Esto con qué fin lo hacen? Pues, el fin es eliminar el rastro y que no sean detectados. ¿Listo? ¿Qué más vemos acá? Dos conexiones de red, ¿sí? Entonces acá directamente yo reviso y digo, miren, acá tenemos dos conexiones externas, en este caso, dos IPs públicas, ¿sí? Qué pasa donde, o que en dado caso, qué puede llegar a pasar si yo veo que esto no es una dirección pública, sino es una dirección IP local, ¿sí? Entonces ya esto genera un índice de alarma muchísimo mayor para nosotros, o por lo menos debería generar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que el atacante también está ejecutando unas cadenas de comando y control sobre otros dispositivos o que hay otra estación de trabajo ya dentro de mi infraestructura que está infectada y que está ejecutando código malicioso sobre los otros. ¿Qué quiere decir esto? Está infectando el resto de máquinas. Entonces, esto ya también nos empieza a generar un valor importante porque yo con esto, pues directamente puedo ir a mi firewall y bloquear la conexión de este tipo de IPs. En este caso, pues que son externas. Sebas, por acá, John Patiño dice, la fecha de detección no está actualizada. Sí, correcto. Ahí está perfecto porque ¿qué pasa? Yo, digamos que el tiempo que él toma en ejecutar en actualizar por lo menos esta cadena,
es de aproximadamente unos 15 minutos donde él está haciendo esa sincronización. Ese tiempo yo lo puedo cambiar para que sea de forma automática, ¿sí? Sin embargo, como estamos ahorita pues en un espacio de tiempo reducido, entonces lo que yo busco es ejecutar antes de la presentación la misma alarma o la misma alerta, y luego de eso pues él va a ir actualizando, ¿sí? Sin embargo, miren que aquí pues dentro de todas las presentaciones que yo he hecho, acá yo tengo las mismas detecciones, las mismas pruebas que yo acabo de realizar, entonces por eso la fecha parece desactualizada, pero exactamente es la misma ejecución, ¿sí? Entonces es básicamente para resumir o de pronto agilizar un poquito más la presentación y no quedarnos esperando la presentación y el alcance que tiene la información de la plataforma. ¿Listo? Entonces, estábamos aquí en conexiones de red. Eh, ¿Qué pasa aquí con estas conexiones de red? Yo también acá tengo un tema importante y es que yo puedo indagar sobre las IPs, puedo revisar cuál es la IP local que tiene en ese momento el dispositivo y a qué IP remota está tratando de hacer esa conexión. Entonces, esta información es importante porque yo aquí ya empiezo a tomar acciones, tanto de investigación, fuera de lo que yo ya estoy revisando, puedo tomar unas acciones de remediación. ¿Y cuál es la acción de remediación aquí que yo puedo hacer de forma rápida? Directamente ir a al firewall y bloquear esta IP y ese puerto, ¿sí? Entonces bloquearle el acceso completo, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí dentro de los procesos que se iniciaron, tenemos 57 procesos que se iniciaron, que también seguramente fueron varios de los procesos que vimos ahí en las ventanas cuando dejé yo el equipo sin movimiento, ¿sí? Que se empezaron a ejecutar varias cadenas. Entonces, dentro de esos procesos que se iniciaban, miren acá las CMDs que veíamos, que se estaban ejecutando esas ventanas negras que estábamos viendo ahí en pantalla, son estos procesos que se fueron iniciando sin que yo hiciera otro tipo de acción, ¿sí? Entonces son procesos de ejecución que están ahí embebidos dentro de la aplicación. Y aquí tenemos otro tema bien importante y bien interesante. Tenemos 38 códigos de inyección, ¿sí? Entonces, en este caso, miren que acá ya tenemos asignados hacia estos comandos y control o hacia estas consolas, tenemos ya que los procesos que se fueron ejecutando en esos PowerShell fueron ejecución de códigos de inyección, ¿sí? Entonces, aquí ya qué quiere decir esto, que pues el atacante pasó su fase de reconocimiento, ya identificó cuáles son las vulnerabilidades que yo tengo y ya está tratando de ejecutar códigos de inyección para explotar esas vulnerabilidades, ¿sí? Entonces, acá también ya tenemos un tema importante y es que si yo me baso en una de estos procesos iniciales, suenan nuestros procesos de ejecución, yo aquí ya empiezo a tomar acciones también de respuesta, ¿sí? Entonces, hagamos un ejemplo. Yo me voy a parar sobre este ejecutable mshta.exe y voy a decirle: créeme un indicador de compromiso. Para mí esto es una aplicación que no es conocida, que me genera sospecha, que me genera algún tema interesante o importante que no veo que sea pertinente, no es una aplicación que sea legítima para la compañía. Entonces yo aquí le voy a decir: mire, créeme un indicador de compromiso. A ese indicador de compromiso yo le puedo generar unas condiciones y le voy a decir: mire, cada vez que usted encuentre esto, ¿sí? O sí debe generarse en ambas reglas, eh, ejecute este tipo de acciones. Uno, aislemos el equipo de la red. Esta es una de las acciones de respuesta importantes e interesantes que tiene la solución. ¿Por qué? Normalmente cuando hay un incidente de seguridad, la acción de respuesta casi que más cercana y yo creo que es cultural es: vamos a desconectar el equipo directamente de la red, deshabilitemos las tarjetas de red del equipo y revisemos qué es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, aquí ya no lo tengo que hacer directamente manual o dirigirme al dispositivo físico, sino que ya directamente yo puedo hacerlo automatizado. Y fuera de eso, puedo solicitarle a la herramienta, al módulo de LDR, que me ejecute otro tipo de acciones, ¿sí? Entonces yo le puedo decir: mire, ejecúteme también un escaneo sobre áreas críticas, ¿sí? ¿Cuáles son esas áreas críticas? La carpeta de descargas,
la carpeta de archivos temporales, la carpeta de Windows de Program Files, ¿sí? Donde normalmente el atacante pues suele embeberse, ocultarse, ponerse en modo sigiloso, ponerse en modo escucha, ¿sí? Y luego de eso yo puedo decirle, mire, también hágame una copia cuarentena o elimíneme el objeto, ¿sí? Entonces, cuando yo creo este tipo de acciones basados en este indicador de compromiso, ya estoy automatizando toda esta acción de respuesta. Entonces, si a futuro yo, no, pueda que hoy en este equipo ya se detectó esta amenaza, yo puedo crear ese indicador de compromiso y cuando ingrese a otra estación de trabajo, a otro equipo corporativo, que esté administrado bajo la misma infraestructura y que tenga el mismo tipo de variante en otro tipo de ejecución de archivos. Pongo un ejemplo, pueda que el ejemplo que yo ejecuté ahorita se haya descargado de un correo electrónico. No sé qué está pasando con este equipo, ya lo revisamos, pero pueda que yo ese tipo de ejecución la haga, no sé, pongamos un ejemplo, cliente 1, el usuario está en, no sé, en posición de asistente de gerencia, ¿sí? El día de mañana se generó el mismo aplicativo, el mismo código de inyección en la sección del área operativa, ¿sí? Entonces ya aquí esa acción de respuesta se va a generar de forma automatizada y la alerta a mí no me la va a generar, sino que él directamente va a tomar esa acción de respuesta automatizada, ¿sí? Entonces acá yo ya lo que busco es inicialmente hacer una investigación sobre una alerta nueva, una amenaza o un ataque dirigido nuevo, una amenaza vacío, y luego de eso pues el mismo módulo de forma automatizada basado en la investigación que yo ya hice, pues puedo ir tomando acciones de respuesta. ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá importante? Bueno, las acciones de recomendación o esa guía que nos mencionaba ahorita en el paso a paso de la presentación, ¿no? De cuáles son esas características principales que debería tener una ER. Entonces, si vemos acá las recomendaciones, él directamente nos dice, mire, le recomiendo que haga clic en aislar el equipo de la red para que usted continúe con la instalación. Entonces yo puedo dar directamente clic acá y él directamente me va a redireccionar al botón de aislamiento del equipo a nivel de red. Entonces él directamente me va a indicar el paso a paso o la guía, esa recomendación que me está indicando. Entonces acá él me va a mostrar básicamente qué va a hacer si yo hago clic en ese botón. Entonces él acá me dice, mire, yo acá le voy a desactivar todo a nivel de TCP/IP en las conexiones de red. Se van a bloquear todas las nuevas conexiones, a excepción de las exclusiones del aislamiento de la red. Los servicios para Kaspersky Endpoint Security no se van a deshabilitar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a pesar de que le limito o aíslo el equipo de la red, ¿sí? Yo no voy a perder la administración de ese equipo, ¿sí? Entonces, en cualquier momento, lo que va a pasar es que apenas yo genere toda esa investigación y todo ese análisis, yo puedo nuevamente retornar el equipo a su estado normal a nivel de red, ¿sí? Luego, ¿qué me dice? Me dice, mire, mueva este archivo a cuarentena para prevenir de pronto futuras acciones maliciosas. Entonces yo también doy clic en este enlace y él me va a indicar y me dice, mire, este archivo, si usted lo considera inseguro, envíelo a cuarentena para un almacenamiento especial y para que usted haga un análisis a futuro. Entonces yo puedo acá enviar el archivo a cuarentena o puedo generar una política de prevención de ejecución de este tipo de archivos. Si yo ya dentro del análisis que hice veo que este runtest.bat, que fue el archivo que yo ejecuté, y veo que pues, esta es la causa raíz del problema, entonces yo creo una política de prevención, le digo sí, voy a crear la política. Él ya me creó esta regla, ¿sí? Entonces ya con esto, a futuro, toda esta información y este análisis y trazabilidad que estoy haciendo, él me va a generar de forma automatizada esa respuesta. Luego que él me dice, mire, haga una búsqueda de la amenaza en todo el resto de los equipos, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué va? Aquí va el tema de los indicadores de compromiso, ¿sí? Entonces, acá ya con los indicadores de compromiso que yo cree o que yo vaya generando, él va a crear unas tareas para ir haciendo este análisis de forma remota o como una tarea rutinaria
en el transcurso del tiempo. Entonces yo ya ahí tengo identificado que este runTest.bat es la acción maliciosa o como tal el aplicativo que desencadena el resto del ataque. Entonces yo nuevamente creo el indicador de compromiso, le digo que sí o sí esta regla se debe cumplir, ¿sí? Y que lo que tienen que hacer es ejecutar un análisis sobre áreas críticas y enviar ese archivo o eliminarlo, ¿sí? Entonces, ya con esto yo voy automatizando y voy generando unas acciones de respuesta automatizada. ¿Por qué automatizada? Porque al final toda esta investigación que yo acabé de hacer, todo este análisis me sirve o me funciona a mí a futuro cuando la misma detección o la misma variante se ejecute en otro tipo de archivos, pero en otros dispositivos que yo estoy administrando. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Yo también puedo ir a obtener mayor información de las amenazas en el portal de inteligencia abierto de amenazas. Entonces yo puedo dar clic aquí en este enlace y él nuevamente me dice, mire, el archivo que yo encontré, que es este runtest.bat, tiene esta NDFI y esta chao56, que son los identificadores únicos de ese tipo de amenazas. Son como tal las hash que identifican si ese tipo de aplicaciones son sospechosas o maliciosas. Entonces yo directamente puedo decirle, venga, yo quiero ir a revisar en el portal de inteligencia de amenazas abierto que tiene información sobre esta hash. ¿Sí? Entonces, inicialmente él me dice, mire, no está categorizada, yo no tengo identificado esto. ¿Qué quiere decir esto? Que una solución tradicional seguramente no va a identificar este tipo de amenaza. ¿Sí? Luego él me dice, mire, la primera fecha de aparición de este tipo de hash, de este reporte, fue el 24 de agosto de 2019 y la última fecha fue el 2 de agosto, ¿sí? Luego él me indica, mire, normalmente este tipo de herramientas se ejecutan y tienen este software malicioso embebido, ¿sí? Entonces, ya aquí esto empieza a generarme información importante de manera de investigación y de respuesta. Ya aquí, a pesar de que no está categorizado, cuando se ha identificado software malicioso embebido en ese tipo de aplicación. ¿Sí? Entonces, ya yo aquí pues estoy totalmente seguro de que no es un falso positivo. ¿Sí? Y luego de esto, pues él ya me dice, listo, después de que usted ya ejecutó toda esta cadena o esta guía de recomendaciones, lo que usted puede hacer ya es retornar el equipo del aislamiento de red, porque usted ya completó toda la investigación y ya generó la eliminación de las amenazas, ¿sí? Entonces miren que toda la investigación y todo el análisis que yo puedo encontrar responde esas preguntas que con las soluciones tradicionales no podemos obtener, ¿sí? Y es, primero, ¿qué es lo que está pasando? El equipo está comprometido, fue un incidente, fue una amenaza, fue una alerta, es una acción maliciosa, es un falso positivo, ¿qué tipo de archivos es lo que se está ejecutando? ¿Qué está haciendo detrás, ¿no? Porque yo de forma inicial pues veo este aplicativo, ejecutó unas cadenas y pare de contar, pero por detrás, ¿qué está haciendo? ¿Sí? Yo creo que jamás uno se imagina que pueda llegar a ocurrir todo esto hasta que uno no empieza a verlo, ¿no? Entonces, todo este tipo de información a ustedes les va a generar una investigación y un detalle importante para tomar acciones de respuesta y de remediación, ¿sí? Entonces, dentro de las acciones que veíamos, ustedes se dieron cuenta que aquí yo creé unas políticas de prevención de ejecución de archivos, creé unos indicadores de compromiso. Entonces, acá, ¿cuáles son los dos temas importantes? Si yo voy directamente a las políticas que están aplicando a esos equipos, en este caso es esta política, si yo me voy a la configuración de la aplicación, voy a ver en dónde quedan esas reglas y sobre qué tipo de condiciones voy a crearlas o voy a generarlas. Entonces, en este caso, yo me voy directamente a la política y voy a revisar cuáles son las reglas que están aplicando actualmente para estos dispositivos. ¿Sí? Sebas, perdón. Jonathan Sí. Beltrán preguntó que en Kaspersky Security Center veo que hay protección EDR. ¿Es diferente a este EDR óptimo? Lo que pasa es que lo que menciona Jonathan, él está mencionando el nombre de la consola de administración
Tendríamos que revisar puntualmente cuál es el tipo de producto que tiene actualmente para yo confirmar si efectivamente él tiene la solución de EDR Optimum, porque ¿qué pasa? En la consola podemos ver el EDR, pero si el licenciamiento que tenemos no es el adecuado, pues no nos va a habilitar el módulo. Tendríamos que revisar. Y un segundo, que a veces cuando hacemos ese tipo de cambios pueden llegar a tomar un poquito de tiempo. O volvamos a abrirla. Políticas, settings. Sí, ahí Jonathan sería confirmar en tu certificado de licenciamiento que tienes actualmente, cuál es el producto como tal que tienes, o pues lo que puedes hacer es ir directamente a la consola de administración, ver en licenciamiento cuál es el licenciamiento que te aparece y sobre eso ya podría de pronto darte una respuesta más aterrizada y confirmarte si tienes el EDR o en dado caso, pues qué posibilidades tendrías para hacer un upgrade de solución y que puedas tener este tipo de módulo habilitado. Muchas gracias, Sebas. Tenemos otra pregunta. Ujú. Dice Javier José, tenemos la consola en sitio, alguien nos habló que Kaspersky era mejor en nube y veo que en la presentación nos muestras es en nube. ¿Hay diferencia o tenerlo en sitio es igual? Digamos que la consola es basada en la misma consola on-premise, esta consola de nube, ¿sí? Sin embargo, hay unas condiciones y unas limitantes que nos pone el fabricante directamente para poder manejar esta consola en nube. Acá tendríamos que revisar puntualmente cuál es la cantidad de licenciamiento del contrato que tienes para poder manejar esta consola en nube. ¿Qué cambios tiene o qué diferencias? Pues aquí digamos que la diferencia de tener una consola en nube, la más importante y que para mí pues es principal, es el tema de la disponibilidad y pues también el tema del rendimiento, ¿sí? Tu consola de administración actualmente que son premis, pues depende 100% de tu máquina, de tus recursos. Y aquí la consola en nube, pues es directamente disponibilidad que tenga fabricante sobre la consola. Y también, pues a nivel de características, son básicamente las mismas, a menos de que tú estés de pronto utilizando la consola on-premise como un WSUS, digamos. Esa es una funcionalidad que dentro de esta consola no la tenemos, ¿sí? Esa de pronto sería una de las más completas. ¿Listo? Entonces, no sé si ahí logré responder a tu pregunta. Vale, listo. Entonces, miren que aquí yo ya tengo 3 tareas de los indicadores de compromiso de ese escaneo, ¿sí? Que eran esas tareas que yo generé o esos indicadores que yo fui generando allá ahorita cuando estábamos viendo eh, las acciones de respuesta. Entonces, cuando yo entro o ingreso a este tipo de tareas, él lo que va a hacer es analizar en todas las estaciones de trabajo si esa llave de comprobación está embebida en algún archivo, en alguna carpeta, en alguna aplicación y luego de eso, pues tomar acciones de respuesta. Entonces, esto lo vemos como una tarea que nosotros lo podemos ir ejecutando como una rutina. Puede ser al inicio de la semana, al intermedio de la semana o al finalizar la semana o el mes. Ya esto depende 100% de cómo nosotros queramos realizar esa gestión. O también podemos programar este tipo de tareas para que se ejecuten de forma automática, ¿sí? Entonces, estos indicadores de compromiso son unas características bien importantes que nos permite generar la herramienta y sobre eso pues también generar esa automatización y esa respuesta sin tener que volver a realizar toda la investigación que veíamos ahorita. Bueno, creo que aquí está pasando lo que yo mencionaba ahorita, ¿no? Que pues el tema de la consola
en algunos casos, no en todos los casos, puede llegar a generar este tipo de lapsus a nivel de conexión. ¿Sí? Un segundo, vuelvo y la abro a ver si es que de pronto es algo de mi navegador. Si quieres, vamos respondiendo otra pregunta. Dice Jonathan Beltrán, la licencia que tengo es Endpoint Security for Business Advanced. Ok, Latinoamérica, edición 250-499. vale, Jonathan. Perfecto. Sí, entonces mira que ese licenciamiento que tienes actualmente no tiene las capacidades de EDR. Ahí lo que tendríamos y lo que podemos revisar es directamente con tu gerente de cuenta. Si tú quieres, podemos hacer una demo de la solución, que la puedas probar, que la puedas utilizar y hacer un upgrade de licenciamiento para que tengas las capacidades del EDR completas. ¿Listo? Ah, listo, ahora sí cargó. Listo. Entonces, aquí en la política, eh, si nos vamos a la política, aquí directamente me va a mostrar cuáles son las políticas de prevención que yo tengo creadas. En este caso, miren que tengo dos, una que está habilitada y otra que está deshabilitada. En este caso, la que está deshabilitada es un aplicativo también, que es otro tipo de prueba, que es un software test.exe, que es otra aplicación, y también el runtest.bat. Entonces, cuando yo ya la tengo habilitada, él directamente va a generar esa política de prevención de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo nuevamente me voy al equipo, en un segundo voy a abrir nuevamente el servidor. Voy a conectar. Vamos a abrirlos desde aquí. Listo. Entonces, veamos que este es otro equipo, otra estación de trabajo diferente. Voy a generar acá una sincronización forzosa para que actualice las políticas que veíamos ahorita. Démosle un tiempito mientras. ¿Qué estoy haciendo? Acá lo que estoy haciendo es generando una tarea de sincronización forzosa para que él vaya a la consola y traiga esas reglas de prevención que yo estaba viendo acá ahorita, ¿sí? Entonces, ya una vez él tenga esa actualización, él no debería dejarme realizar la ejecución el aplicativo que veíamos acá ahorita, ¿sí? De este run.test, él debería demostrarme un bloqueo. Vamos a ver.
Entonces, eso hace parte de la acción de respuesta, que en el dispositivo donde se detectó de forma inicial, yo pueda generar esas políticas de prevención de ejecución, pueda generar esas tareas de respuesta automatizada, y luego de eso, cuando él identifique una nueva tarea o un nuevo aplicativo, una nueva ejecución, pues yo pueda directamente tomar respuestas sin tener que desplazarme al equipo, sin tener que ejecutar una nueva tarea. Sebas, tenemos otra pregunta por acá. Dale, dale, Angelita, si quieres, vayamos ahí. Dale. Dice David Rodríguez, para habilitar la característica de MDR, ¿debo contar con una adicional en la licencia o puedo habilitar esta característica, teniendo en cuenta que mi licencia sí cuenta con la característica de EDR? Ok, listo. La característica de MDR, hay chévere que lo consultas. Esto es un servicio, ¿sí? Y este tipo de servicio lo que te ofrece es un servicio de SOC o de gestión directamente de fabricante, ¿sí? Entonces, esto es un licenciamiento adicional. Tú puedes habilitarlo, pero no va a hacer nada, ¿sí? Directamente lo que se puede hacer es revisar con fabricante y podemos verlo en conjunto. Si ese es el alcance que tú requieres a nivel de MDR para hacer la gestión y revisar a nivel de oferta, pero realmente esto es un servicio adicional que lo que te va a permitir es que directamente fabricante gestione la consola. ¿Qué quiere decir esto? Toda esta alerta y toda esta investigación que yo estaba haciendo ahorita, todo este monitoreo, toda la gestión que yo estoy viendo acá, lo que va a permitir es que fabricante se encargue de hacer todo esto y que él mismo genere las acciones de automatización y de respuesta. Entonces, tú con ese tipo de servicio lo que vas a hacer es entregarle como la gestión y la administración a fabricante para que él ofrezca sus servicios de inteligencia y de SOC y tú pues estés tranquilo con la gestión del producto. O él te puede entregar unas recomendaciones, pero esto es realmente un licenciamiento adicional. Y aquí esto, precisamente por eso les mencionaba ahorita que me indicaban de que la fecha no estaba actualizada. Es precisamente por esto, porque suelen pasar este tipo de inconvenientes cuando estamos ejecutando las pruebas en tiempo real, ¿no? Entonces, pueda que haya algún tema de red. En este caso, pues la conexión a internet no me está ayudando mucho. Sin embargo, aquí veamos nuevamente. Vamos a cambiar el latido. Vamos a ver si él ya realizó la actualización. En este caso, ven que acá le está pidiendo reinicio. Ya hizo la sincronización. Entonces, en este caso, si yo tomo nuevamente la aplicación, miren que acá ya él la eliminó, ¿sí? Él ya la voló, ya la eliminó. Entonces ya él directamente apenas la vio, él tomó la acción de respuesta. Veamos nuevamente, voy a extraer el archivo. Y vamos acá nuevamente a ejecutarlo. Y acá ya directamente me tiene que bloquear. Miren que aquí ya no me dejó ejecutarlo, sino que ya la regla de prevención tomó acción y directamente le está bloqueando. Entonces ya no me va a generar la alerta nuevamente aquí, sino que ya esa acción de respuesta pues quedó automatizada. Entonces esto me permite a mí, basada en esa investigación, tomar ese tipo de acciones de respuesta de forma automatizada. ¿Listo? Les deseo un excelente día. Por acá están nuestros contactos. Pueden escanear este código también, que es donde están todos nuestros canales de comunicación.